Uno de los bucles más utilizados para recorrer celdas es el bucle for. Este tipo de bucles nos permite ejecutar un número de veces determinado las líneas que indiquemos. El número de veces que se ejecutará puede ser un número fijo o un número que podamos calcular de alguna manera. Es decir, es un bucle que se utiliza habitualmente cuando sabemos el número de veces que se tiene que ejecutar algo, o es un número que podemos calcular de alguna manera. Este tipo de bucles hace uso de lo que podemos llamar como variables contador, variables que se usan para controlar el número de veces que se ejecutará el bucle. Ahora que ya conocemos el tema de las variables, podemos empezar con este tema. He preparado un documento para esta clase, lo podéis descargar, yo ya lo tengo abierto y es una modificación del último que hemos usado en las clases de las variables. Y la idea es que aquí crearemos un botón que al pulsarlo, dependiendo de las unidades que se han producido en total, coloreará las celdas de las fechas de dos colores diferentes. Si son menos de 500 unidades, se colorearán de rojo. Y si son más de 1000 unidades, se colorearán de verde. En este caso, formateará solo estas celdas. Luego, el número de veces que se tiene que repetir el bucle es 10, que son las filas de datos que tenemos. Vamos a crear el botón. Cambiamos sus propiedades. Y accedemos al evento click. Me lo voy a mover aquí arriba, así, que para la grabación es más sencillo que lo tengamos ahí. En realidad, el primer código no lo vamos a escribir aquí. Como ya tenemos definida una constante para el rojo de la clase anterior, vamos a definir otra constante para el verde. Accedemos al módulo y añadimos lo siguiente. Así. Bueno, ya tenemos las constantes para los dos colores y ahora sí, nos vamos al clic del botón aquí y escribimos lo siguiente. En la primera línea declaramos una variable de tipo byte, que es la que usaremos como variable contador para decidir cuántas veces se ejecuta el código. Como solo vamos a ejecutar el código 10 veces, con el tipo byte nos vale. Recordad que pueden contener valores que van de 0 a 255. Después, lo que tenemos aquí es la estructura básica del bucle for. Todo lo que queremos que se ejecute las veces que necesitábamos debe ir entre estas dos líneas. La palabra clave for inicia el bucle y la palabra clave next finaliza el bucle. Algunas veces os encontraréis los bucles for así, con el nombre de la variable después de next, pero yo no tengo la costumbre de hacerlo, no es obligatorio. Esto puede ser interesante cuando tenemos varios bucles for anidados, así sabemos a qué bucle corresponde cada next, pero yo ya os digo, no tengo costumbre de hacerlo. Este bucle se interpreta así. Después de la instrucción for, que marca el inicio del bucle, hay que poner la variable que se usará como variable contador y se indica el valor por el que empezará, en este caso por 2. El bucle se va a ejecutar 10 veces, pero empieza de 2 porque los datos que vamos a ir revisando aquí empiezan en la fila 2. Hago esto porque así, de esta manera, también utilizaré esta variable contador para acceder a las filas de datos. Si no fuera a utilizar esta variable para esa tarea, podría empezar de 1 y llegaría hasta 10, en lugar de 11, como he indicado aquí. Pero en nuestro caso sí lo aprovechamos para las dos funciones. Después de indicar cómo empieza el bucle, debemos indicar cómo finaliza o cuándo finaliza. Y eso lo hago en el to. Indico en qué valor debe finalizar el bucle. Indico con qué valor debe finalizar el bucle. Cuando llegue esta variable a este valor, finalizará el bucle. Como os he dicho, en este caso le he indicado 11 porque necesito que se ejecute 10 veces. Si no indicamos lo contrario, los bucles for van aumentando en 1 el valor de esta variable hasta que llega al final, en este caso hasta 11. Pero ya os digo que eso se puede cambiar el incremento, ya hablaremos de eso. Bueno, ahora solo nos falta el código que se ejecutará en cada repetición. Escribimos y lo explico. Utilizamos un select case
en el que se evalúa el valor de la celda de la columna F que toca en cada repetición. En la primera ejecución del bucle será la celda F2, que es a la que accederíamos teniendo en cuenta que la variable empieza por el valor 2. Y dentro del select case controlamos dos casos. El caso para las unidades de menos de 500 y el caso para las unidades de más de 1000. Como queremos colorear las celdas de las fechas, utilizamos de nuevo cells para indicar que coloree la celda de la columna en la que están las fechas que está en la fila que toca en ese momento. De la columna A coloreará la celda que tenga la fila igual a la que toca en ese momento. Y para dar los colores utilizamos las constantes que tenemos declaradas. Cells ya os comenté que es otra manera de acceder a celdas en las que indicamos fila y columna. Y tiene las mismas propiedades que si accediéramos, por ejemplo, con range. Es que en realidad son diferentes maneras de acceder a un mismo tipo de objeto. Luego las propiedades y métodos que pueda tener son las mismas que pueda disponer si accedo por range. Bueno, vamos a probar. Vamos a Excel, desactivo el modo diseño y pulsamos el botón. Y ahí está, todas las celdas con más de 1000 de verde, con menos de 500 de rojo y las que están entre 500 y 1000, como no las he controlado, pues están sin color. Bueno, pues ya está, funciona perfectamente. Para que veáis cómo funciona el bucle, vamos a poner un punto de interrupción aquí y lo ejecutamos paso a paso para que veáis cómo va cambiando el valor de las variables. Voy a Excel, pulso el botón y veis, se para la primera vez y la variable fila tiene el valor 2. Voy a ir ejecutándolo paso a paso con la tecla F8, sigue, pinta las celdas, vuelve al principio del bucle y aquí veis la variable fila ya ha pasado al siguiente valor, a 3. Y así hasta llegar a 11. Que se acaba. Ya se ha acabado el bucle y ya tenemos el trabajo realizado. Bueno, pues ya está. Ya tenemos el primer bucle for creado. Un bucle que se ejecuta 10 veces. Todavía está ejecutándose. Le voy a dar a continuar y guardamos y vamos con la siguiente clase.